¿Te gustaría aprender a hacer mosaicos con azulejos? En este video descubrirás que es más simple de lo que piensas. Con materiales que seguramente tienes en casa y un poco de creatividad podrás crear un hermoso proyecto e iniciarte en el mundo del mosaico. Comencemos. Hagamos una revisión rápida de lo que necesitas para este proyecto. Como soporte o base puedes utilizar cualquier base hecha de un material rígido, ya sean maderas, metales, vidrios. Yo en este caso voy a usar esta tornamesa que es de madera, que la tenía en mi casa. Para recubrir vamos a utilizar azulejos cerámicos, que pueden estar quebrados como este, entero, o también pueden ser las sobras de tus proyectos. Yo aquí estuve juntando todas las sobras que tenía de algunos proyectos y los separé por colores. Como mi base es de madera, el mejor adhesivo para esto es la cola vinílica o cola de carpintero, y es un pegamento súper amigable para trabajar con él. Por último, no es estrictamente necesario tener una herramienta para este proyecto, pero si quieres ajustar algunos cortes, puede que sea útil tener esta tenaza devastadora, pero si no la tienes no hay ningún problema, porque vamos simplemente a romper los azulejos. Para el diseño de nuestro proyecto buscamos trazar unas líneas guías. Si es tu primer proyecto, incluso podrías solamente buscar colores que te gustaran, cómo combinaran y comenzar a pegarlos y hacerlos encajar. Como esta bandeja que fue mi primer proyecto. Como es una base circular que gira, quiero que este diseño se vea bien desde cualquier ángulo, así que voy a hacer una flor centrada. Te voy a dejar el link al video de 3 minutos en donde enseño a hacer estos diseños. Corte y adhesión de piezas. Ahora viene la parte entretenida. Vamos a ir quebrando las piezas. Yo lo voy a hacer con un martillo, pero tú también podrías hacerlo con algún objeto pesado, no necesariamente tiene que ser esto. Vamos a tomar 2 paños o una toalla y vamos a poner una pieza y le vamos a dar algunos golpes de martillo y van a ir quebrándose. Por ejemplo, esta. Vamos a ir así cortando trozos pequeños de magnitudes similares para tener una armonía en el diseño. Yo voy a hacer este centro café, entonces voy a empezar a encajar las piezas, por ejemplo así. Primero voy a ubicarlas y ya cuando tenga un espacio más seguro voy a ir pegando. Voy a pegar esta primera parte. La cola te da unos minutos para reposicionar, así que si trabajas rápido puedes ir ajustando la posición. Ahora voy con esta zona que la quiero roja. Tengo 2 tipos de rojo, yo creo que voy a poner el más oscuro más al centro y el más claro por fuera. Voy a empezar a ubicar estas como puntas. El paño aquí lo ponemos fundamentalmente para evitar que salten las astillas de azulejos. Siempre trata de ir dejando un pequeño espacio entre las piezas, que después es el espacio que va a ocupar el fragua o pastina y que le da como una cohesión a toda la obra. De todas maneras no es difícil hacerlo porque nuestras piezas nunca van a calzar de manera perfecta. No te estreses mucho por lograr que esto quede perfecto. Si tú pudieras verlo de cerca, esto no está perfecto. Pero por ejemplo yo al fijar las puntas ya me aseguro de darle una forma más definida. Del resto ya se hace cargo la pastina o fragüe de dar una cohesión a toda la figura. No golpees muy fuerte porque puede destruir el azulejo completamente. Anda probando los golpes. Y primero probablemente te salgan trozos más grandes y después los vuelves a quebrar. Te vas a dar cuenta porque suena un poco distinto. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a marcar las puntas y después voy a continuar con el diseño.
Siempre ten muchas piezas para ir buscando la que se acomoda a lo que vas necesitando. Para estos espacios pequeñitos te van a quedar especialmente bien estos trozos, así que no los botes hasta terminar con el color. En este minuto ya nos toca calzar las últimas piezas. Aquí puedes poner piezas muy pequeñitas o también podrías utilizar esta herramienta si quieres ajustar alguna pieza. Por ejemplo, acá veo que si le saco una puntita ahí me va a quedar mejor. Como te digo, esto es opcional, sino también podrías simplemente cortar piezas bien pequeñitas y de alguna manera te van a calzar. Por ejemplo, ahí voy a terminar de calzar con esa y ya voy a llenar este espacio. Antes de cambiar de color voy a barrer para evitar cortarme y mantener mi espacio limpio. Esto no lo arrastres con la mano porque los azulejos son vidrio. Todo lo que llevo lo he hecho con azulejos quebrados y sobras de otros proyectos. Este va a ser el primer azulejo entero que voy a quebrar. Esto es para contarte que este tipo de trabajos es perfecto para cuando uno tiene muchas sobras también. Estoy pegando las dos últimas piezas y ahora lo tengo que dejar secar hasta mañana antes de poder fraguar o empastinar, para asegurarme de que todas las piezas estén bien pegadas. Fragua pastina. Llegamos a la parte final del proyecto, que es el fraguado o empastinado. Yo elegí un color crema marfil, lo mezclamos con un poco de agua. De a poco vamos a ir agregando hasta lograr la consistencia. Y además a mí me gusta agregar un poco de la misma cola para lograr un efecto más compacto cuando se seque. Es un poco solamente. Vamos revolviendo hasta lograr la consistencia deseada, que es tipo mantequilla de maní. Yo siempre insisto en que usen guantes al momento de fraguar. Voy a ir agregando agua de a poco hasta lograr la consistencia que busco, como una pasta de dientes o mantequilla de maní. Aquí tengo la consistencia que busco. Eliminé los grumos y voy a aplicar. Para estimar la cantidad, esto es más o menos al ojo. Lo importante es no hacer menos, porque si haces menos vas a tener que hacer más mezcla y lograr la misma consistencia no siempre es fácil. A mí me gusta aplicar con las manos solamente para tener más control del proceso, pero también podrías hacerlo con una espátula de cocina de goma como esta. Esta, por ejemplo, ya se me rompió un poco y la dejé para mis mosaicos. Voy a distribuir en toda la superficie de manera homogénea y después voy a eliminar los excesos para comenzar a limpiar. Estoy haciendo también una terminación acá en el borde, como para sellarlo. Aquí hace mucho calor y seco rápido, así que voy a humedecer una esponja, la estrujo bien y comenzamos a limpiar suavemente. El objetivo de esta limpieza es eliminar los excedentes de fragua o pastina y reubicar también en los espacios que nos pueden haber quedado sin la mezcla. Por eso no eliminamos el remanente hasta terminar completamente el proyecto, porque podemos necesitar ajustar en alguna parte. Esto se hace suavemente para evitar remover la pastina que queda entre las piezas. Esa queremos que se mantenga. También aquí se me van a borrar todas las marcas o dibujos que tenían mis azulejos antiguos.
que estaban rayados o marcados con un marcador o plumón. Vamos estrujando si es que tiene mucha pastina. Voy a limpiar por el lado también. Revisamos todos los detalles y ya lo dejamos secar unos 10 minutos o 15 minutos dependiendo del calor que haya donde estés. Y te vas a dar cuenta cuando esto se cambia de textura, se quede como un polvo sobre el azulejo. Esto ya seca un poco, si se dan cuenta, si le paso el dedo, es como un polvo. Y ahora lo vamos a limpiar con un paño seco. Este es un calcetín viejo. Vamos pasando suavemente sobre toda la obra. Háganlo de manera suave para evitar remover la pastina que está entre las teselas. Después anda revisando tesela por tesela, pieza por pieza, si es que ves algún resto de pastina que esté tapando el azulejo por encima. Resultado final y recomendaciones. Aquí está el resultado final ya limpio. Si te gustó este proyecto y quisieras ir un paso más allá y aprender a hacer cortes precisos, te voy a dejar el link a ese video en la descripción. Es un curso completo que dura aproximadamente 20 minutos. Y además te voy a dejar otros videos que te sugiero para ir mejorando tu técnica. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.